Muy buenas tardes, muy agradecido por el favor de su asistencia a este evento que convoca el Centro Regional Paulo Freire. Me es muy grato ser el moderador de este evento, por lo que encierra, sobre todo, un evento de carácter cultural de bastante relevancia, y me voy a permitir enmarcar el tema sobre el cual van a disertar los ponentes de este día. Con el permiso de ustedes. El tema fundamental de este foro es relativo a la entrevista que la doctora Adriana Manasé le hizo en una muy productiva interacción al maestro Marcelo Ramírez. De ese intercambio y muy interesante diálogo de preguntas y respuestas devino la génesis de su inquietud de doña Adriana acerca de si nos conducimos o vamos hacia una refundación civilizatoria. El formato y la secuencia de las preguntas que la doctora Manasé le formuló al maestro Ramírez recuerdan la frase que con mucha frecuencia utilizamos en el lenguaje cotidiano: en la forma de pedir está el dar, porque ciertamente de esa sutil cadena de interrogantes fueron la llave que dio paso a la corriente de reflexiones procedentes de quien, como Marcelo Ramírez, está íntimamente vinculado con la filosofía de la educación. ¿Vamos efectivamente hacia una refundación civilizatoria? La educación de basamento neoliberal está en crisis y desconcentrada con la realidad y con el fin último de la educación como herramienta de formación humana, porque capacita e instruye, por supuesto, pero deja de lado la formación inherente a la condición humana. He aquí la médula inspiradora de las interrogantes y respuestas insertas en este breve pero sustancioso compendio acerca de si vamos hacia una refundación civilizatoria, como lo plantea la doctora Manasé, tema sobre el cual disertarán Adriana Selene Valenzuela y el maestro Carlos Baladra. Tengo el gusto de anunciar la presencia del rector en funciones del Centro de Paulo Freire, el maestro Juan Martínez María. Muchas gracias, maestro, por su presencia. Sin más preámbulos, a continuación, daré lectura a una breve semblanza sobre Adriana Selene Valenzuela, quien disertará acerca de nuestro tema. Adriana Selene estudió filosofía y actualmente cursa la especialidad de enseñanza y divulgación de la filosofía. Ha realizado diplomados en creación literaria y en comunicación de la ciencia en la Universidad Veracruzana. Lleva el curso de reducción
de redacción en textos académicos en la Facultad de Letras de esta universidad, y ha publicado un ensayo sobre ecología y naturaleza. Tengo ciertos problemas con la lectura por la visión, pero Adriana tiene una extraordinaria experiencia en esto. Ella ha sido una destacada alumna de la Facultad de Filosofía y, por supuesto, va a disertar sobre un tema que evidentemente conoce a profundidad. Adriana, por favor. Bueno, estoy muy agradecida por la invitación. Y bueno, esta es la presentación de un libro, creo yo, que nos impera a todos. Y quisiera destacar unos puntos, solo para saber hacia dónde va el libro. El libro trata cuestiones sobre la crisis de sentido, la diferencia entre educación e instrucción, el problema del totalitarismo, la idea del ser humano como ser relacional, el personalismo, la técnica y el progreso, el cambio de etos y finalmente la refundación civilizatoria en modo de pregunta. Voy a leerles mi texto titulado El cambio de etos. La entrevista titulada con la pregunta hacia una refundación civilizatoria parte de una problemática que trastoca y funge como hilo conductor en toda la conversación entre Adriana Menacé y Marcelo Ramírez. Pensar la educación más allá de los límites académicos e institucionales. Desde las primeras páginas se hace notar que lo que está en juego no es la enseñanza escolar per se, ni la transmisión de conocimientos, sino la formación humana misma y con ello la pregunta por el sentido de nuestra existencia. La educación entendida desde los griegos, ser partícipe de la polis y cultivar las virtudes. Todo esto va en relación con el texto. Cabe destacar, la educación está ligada a lo que Menacé, extrayendo de Kant, llama las preguntas filosóficas fundamentales: qué debemos desear, cómo debemos vivir, qué podemos saber, cómo debemos actuar. Finalmente, se reducen a qué es el ser humano, estas 4 preguntas, sobre la libertad, el límite del conocimiento ético y moral. Esta conversación va dejando claro que la crisis educativa contemporánea no puede entenderse únicamente como un problema pedagógico, administrativo y menos metodológico. Lo que ambos se dan cuenta es que la educación se ha vaciado porque la civilización contemporánea ha perdido orientación. Y quizá uno de los grandes aciertos del libro, creo yo, sea comprender que el problema no comienza en las aulas, sino en el horizonte espiritual y ético desde el cual una sociedad decide qué significa, cómo formar seres humanos. Marcelo insiste en que la educación tiene que ver con lo más esencial del ser humano, encontrar una respuesta acerca de lo que uno quiere hacer con su vida y la manera en que habrá de realizarlo. Formar, y esto es algo reiterativo en el texto, no consiste únicamente en transmitir habilidades útiles, sino en ayudar al individuo a encontrar una dirección, un propósito si se quiere. Por eso, la formación humana remite de nuevo a aquella antigua aspiración que busca el desarrollo pleno de la personalidad, lo que es la política, la ética, lo espiritual y lo artístico. Sin embargo, Marcelo reconoce que ese ideal jamás puede alcanzarse completamente, pero no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque ahí reside su valor. De hecho, me hizo recordar aquel verso del Padre Pío al que alude indirectamente la conversación. Los ideales son como las estrellas, no lograrás tocarlas con las manos, pero al igual que el navegante en el desierto de las aguas, los eliges como tus guías y siguiéndolos alcanzarás tu destino, pues alumbra el camino. El ideal aquí no funciona como meta concluida, más bien es una guía. La educación, entendida como una formación
total de la persona, tendría entonces la tarea de devolverle al ser humano cierta lucidez y firmeza en medio de una época que parece haber perdido toda brújula interior. Lo que domina hoy, según la conversación, es una reducción progresiva de la educación a mera instrucción. Tú haces, tú obtienes. Los proyectos educativos contemporáneos se encuentran subordinados al rendimiento, a la productividad, a la capacitación técnica y al éxito individual. Desde luego, nadie niega la importancia de estos aspectos. El problema aparece cuando la formación humana queda completamente absorbida por ellos. El ser humano termina reducido, como bien lo declara Marcelo, a función eficiente y desempeño. Adriana Menacé introduce una de las preguntas centrales, igual medulares, de la entrevista. Si aquello que se ha llamado modelo neoliberal del conocimiento no forma parte del mismo problema, nos dice, ¿qué significa realmente formar? ¿Formar para qué? ¿Y hacia dónde? Menacé advierte que aunque el derrumbe de ciertos sistemas rígidos, religiosos, políticos e ideológicos, pudo parecer una liberación, también produjo un vacío profundo. Se perdió una visión compartida del futuro, un horizonte capaz de ofrecer arraigo, en sus palabras, orientación y sentido. La conversación señala y hace una crítica de las concepciones totalitarias. Marcelo señala que las ideas nunca permanecen puras y que muchas veces quienes más defienden absolutos terminan anulando la diferencia, el diálogo y la disidencia, desde luego. Se hace notar uno de los problemas del presente, cómo recuperar una orientación ética y espiritual sin recaer o caer nuevamente en dogmas o sistemas cerrados. Porque si algo intenta evitar este libro es precisamente lo que Marcelo llama la nostalgia de viejas certezas absolutas. La propuesta que percibo en este libro no es restaurar doctrinas rígidas ni imponer una visión única del mundo. Lo que ambos autores buscan, creo yo, desde distintos lugares, es recuperar aquello que permita volver a pensar la formación humana sin destruir la libertad. Es decir, el ser humano entendido como ser relacional. El ser es libre y debemos luchar por esa libertad, nos dice Marcelo. Entiendo quizá que la lucha no es material, sino espiritual. Marcelo insiste en que el hombre no puede comprender de manera aislada. El ser humano se relaciona con la naturaleza, por tanto con los otros, consigo mismo, pero también con una dimensión trascendente que hace posible el vínculo humano auténtico. En este punto también vemos y hacemos notar autores como Martin Buber y su pensamiento dialógico, el tú absoluto como fundamento originario del encuentro con el otro también. Sin embargo, Adriana Menacé desplaza la discusión hacia una lectura de Emmanuel Levinas. Más que pensar a Dios como doctrina, le interesa pensar la trascendencia desde la relación ética con el otro. El rostro del otro aparece entonces como exigencia y responsabilidad, nos dice. La verdadera espiritualidad no surgiría del aislamiento ni de la abstracción, sino del cuidado, de la vulnerabilidad compartida y de la imposibilidad ética de permanecer indiferentes frente al sufrimiento de otros. Por un lado, pienso yo que Marcelo conserva una raíz cercana al personalismo cristiano y a la idea de que la persona participa del mundo sin agotarse en él. Y por otro, Menacé, en forma de pregunta, orienta la conversación y la traduce a esa dimensión espiritual hacia el terreno de la alteridad y la responsabilidad ética. Pero ambos coinciden y recuperan la dimensión espiritual, asumiendo que el ser humano no puede sostenerse únicamente desde lo material. Este libro no plantea una crítica ingenua de la modernidad ni un rechazo romántico de la ciencia o la técnica. De hecho, Marcelo reconoce que el progreso sí cumplió muchas de sus promesas. La ciencia, la medicina, la tecnología y los avances materiales transformaron profundamente la vida.
Pero el problema es que aún habiendo cumplido sus promesas, el progreso dejó intacto la necesidad humana de sentido. Dios no lo sustituye en los avances, nos dice, porque no somos dioses. Y el que no se reconoce en el ser no es Dios, ni el avance ni logro. La técnica multiplicó los medios, pero no necesariamente los fines. El ser humano contemporáneo posee más herramientas que nunca, claro, y sin embargo parece haber perdido orientación sobre cómo vivir, qué desear o hacia dónde dirigir su existencia. Porque una racionalidad técnica y de avance es capaz también de producir barbarie y, por tanto, crisis de sentido, de identidad, nos dice Marcelo. En este texto se hace referencia a una de las imágenes más conmovedoras del libro, y creo que es apropiado mencionarla, que es el Deus absconditus, el Dios escondido o retirado. Dios no es evidente ni como certeza absoluta, sin embargo, su ausencia deja en el ser humano una nostalgia irreductible. Marcelo recuerda entonces a Omar Khayyam, una cita preciosa del poeta, que, como lo menciona, celebra el vino y el placer y la finitud de la vida material, pero que aún así reconoce una sed de eternidad. Y voy a citarlo. Si tan solo el desierto diera un indicio de la fuente que colmara esta sed de eternidad. La necesidad de infinito no pertenece únicamente a la religión. Incluso quien celebra la contingencia y lo finito termina confrontándose con algo que ninguna satisfacción material consigue colmar. Esa nostalgia aparece en la entrevista como signo de una necesidad humana, la necesidad de trascendencia, de sentido, de vínculo y de relación. Y por ello, regreso a la educación. El problema contemporáneo no es únicamente educativo, como hoy lo entendemos, es civilizatorio. Por eso afirma Marcelo, aquello que verdaderamente necesita transformarse es el ethos mismo de nuestra civilización. Entiéndase ethos como estos valores cristianos, morales y éticos, y nuestra forma de mirar el mundo. No se trata simplemente de reformar instituciones escolares, ni de modificar programas académicos, eso ya se ha hecho. La cuestión es mucho más críptica, podríamos decirlo así. ¿Qué tipo de ser humano está formando nuestra civilización? ¿Y desde qué idea de humanidad se está educando? La refundación civilizatoria de la que habla el libro no apunta a una síntesis dogmática, que esto quede claro, ni a la imposición de una nueva verdad absoluta. Más bien intenta recuperar aquello que las distintas tradiciones espirituales todavía conservan como núcleo común, en un sentido más perenne. La apertura al otro, la responsabilidad, el amor, la gratitud por la vida y la búsqueda de sentido. Tal vez por ello Menacé sugiere incluso que esta dimensión espiritual podrá pensarse más allá de cualquier idolatría e ideológica. Lo espiritual no como fanatismo ni como certeza, como ya lo hemos dicho, sino como aquello que vuelve posible el encuentro humano, el cual no siempre es dichoso y ameno, muchas veces es confrontativo, y a esto lo llama Menacé, lo menciona, el llamado a la responsabilidad, es decir, ir al encuentro de un otro que también necesita y padece. Por eso, más que ofrecer, creo yo, respuestas específicas el libro, la conversación abre preguntas urgentes, claro, para nuestro tiempo. ¿Cómo volver a formar seres humanos en una época que parece haber perdido toda orientación trascendente? ¿Cómo recuperar una dimensión ética, espiritual, sin caer en dogmas? ¿Cómo reconstruir sentido en medio de una civilización que ha aprendido a producir todo, excepto horizonte? Algo que reside tanto en el vacío relativista y también los totalitarismos modernos. Para mí, esto es lo central y poderoso del libro, no en proponer un sistema, ya lo dije, cerrado, sino en recordar que incluso en medio de la técnica, el desencanto y de la fragmentación contemporánea en la que estamos, persiste todavía en el ser humano una sed de infinito. Y tal vez esa nostalgia, como las estrellas que jamás alcanzamos, pero que aún así nos orientan, siga siendo la única posibilidad de avanzar hacia una formación completa del ser humano. Y quisiera acabar con una cita de Marcelo, si me lo permiten. Este es un texto
diferente sobre el humanismo, pero finalmente está atravesando el texto de la entrevista. Marcelo dice: a veces tengo la sensación de estar aislado en medio de un desierto donde mis ideas no tienen ningún eco. Después me conforta la esperanza de que eso es imposible, que hay demasiados inconformes con la situación lamentable del mundo y que ellos representan el fenómeno y el fermento del futuro. Para ellos escribo, en la certeza de que sus ideas y sus voces darán más fuerza, hondura y claridad al tema del humanismo, del que se ocupa mi meditación. Y con esto cierro y agradezco que estén aquí. Carlos Baladra Larraín es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Veracruzana y actualmente es catedrático en la Universidad Hernán Cortés. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes. Pues antes que nada yo quería hacer un breve agradecimiento a mi querida maestra, la doctora Adriana Menacé, desde luego al maestro Marcelo Ramírez y también a don Víctor Gándara, amigo de la familia, que también hizo el favor de invitarme a este evento. Pues yo básicamente lo que quiero hacer es pues invitarlos a que ustedes mismos lean el libro. Me parece que es un texto muy estimulante y pues redacté un breve texto ahí como para invitar a la reflexión, pues partiendo de estas dos nociones que articulan todo el texto, ¿no? La idea de una crisis civilizatoria y cómo eso se desarrolla con la educación. Bueno, el libro que presentamos hoy gira en torno a dos problemas. El primero, más específico, se pregunta acerca del sentido de la educación. ¿Qué significa formar más allá de la lógica de la capacitación, la técnica y el desarrollo económico inscrita en el modelo neoliberal? El segundo problema, mucho más amplio y ambicioso, está recogido en el título mismo del libro, ¿hacia una refundación civilizatoria? Aquí, los autores se colocan de lleno en una problemática que va más allá de la mera descripción del contenido del texto, para situarnos en un síntoma de época. La sola idea de una refundación presupone ya un diagnóstico. Algo en nuestra civilización parece haber perdido su centro, su orientación o incluso su horizonte de sentido. El libro parte, creo, del reconocimiento de ese estado de cosas. Vivimos una crisis que no es únicamente económica, política o educativa, sino profundamente antropológica, civilizatoria. En este sentido, uno de los mayores aciertos del texto consiste en reconocer que la crisis contemporánea no puede reducirse a un problema técnico. No se trata simplemente de mejorar sistemas educativos, perfeccionar instituciones o actualizar metodologías pedagógicas. Lo que está en cuestión es una determinada imagen del ser humano y con ella la posibilidad misma de sostener un horizonte compartido de sentido. En este contexto, los autores nos invitan a repensar una pregunta fundacional. ¿Cómo concebimos el horizonte a partir del cual la educación cobra sentido? Esta obra parte de la premisa de que la formación no es meramente un instrumento de preparación laboral, sino una práctica humanizadora que responde a las preguntas más esenciales de nuestra condición. ¿Qué podemos saber? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos actuar? En el centro de su planteamiento está la idea de un humanismo que pretende ir más allá de la lógica de la racionalidad instrumental, para buscar una refundación espiritual, intelectual y civilizatoria. Es esta apertura al núcleo esencial de la cultura lo que permite a los autores recuperar la fuerza del humanismo en un momento de crisis. Así, la educación se vuelve un horizonte que conecta con los problemas perennes del pensamiento occidental, planteando las condiciones de posibilidad para la libertad humana en el contexto de la educación. Tal vez por eso el libro puede leerse también
a la luz de una de las grandes narraciones filosóficas de la modernidad, el progresivo descentramiento del hombre occidental, una narración que suele representarse mediante las llamadas heridas narcisistas de la modernidad europea. La primera de esas heridas fue cosmológica. Con Copérnico, la Tierra dejó de ocupar el centro del universo. El hombre perdió así su posición privilegiada en el orden cósmico. La segunda herida fue biológica. Con Darwin, la humanidad dejó de concebirse como una creación separada y superior al resto de la vida animal y en general del sistema biótico que hace posible la vida y el desarrollo de la vida en la Tierra. Y la tercera fue psicológica. Freud mostró que la conciencia no es soberana de sí misma, que el sujeto no es plenamente transparente a sus propios deseos y motivaciones. Más allá de las diferencias entre estos autores, las tres rupturas tienen algo en común. Cada una erosiona una forma de centralidad humana. El hombre deja de ser el centro del cosmos, la corona de la creación y el dueño absoluto de su propia conciencia. A partir de ahí, buena parte del pensamiento contemporáneo radicalizará todavía más este descentramiento. En Marx, la conciencia deja de aparecer como una instancia autónoma y transparente a sí misma para entenderse, más bien, como el producto histórico de relaciones materiales, económicas e ideológicas. Las ideas, las creencias e incluso los valores morales ya no pueden separarse de las condiciones sociales que las producen. Nietzsche lleva esta sospecha más lejos al cuestionar los fundamentos metafísicos de la verdad y la moral occidentales. Bajo aquello que la tradición había presentado como universal, racional o eterno, se descubren relaciones de fuerza, impulsos vitales y construcciones históricas contingentes. Con ambos pensadores, la modernidad crítica deja de desconfiar únicamente del mundo exterior y comienza a sospechar también de las estructuras más íntimas mediante las cuales el hombre se comprende a sí mismo. Este proceso de descentramiento es descrito ya en el siglo XX en términos de la crisis de los grandes metarrelatos legitimadores. Como señaló Lyotard, la condición posmoderna se caracteriza precisamente por una creciente desconfianza hacia aquellas narraciones capaces de otorgar unidad, dirección y sentido global a la experiencia histórica. Ya no solo se debilitan las certezas religiosas tradicionales, sino también las grandes promesas seculares de emancipación, el progreso indefinido de la razón, la redención política de la historia, la reconciliación entre conocimiento y libertad. Incluso la ciencia, vía la hipótesis de la inconmensurabilidad entre paradigmas, deja de estar inscrita en la idea de un progreso indefinido. La razón moderna termina por fagocitarse a sí misma. El resultado es una cultura marcada por la fragmentación, la pluralidad de lenguajes y la dificultad de sostener horizontes universales compartidos. En ese escenario, la crisis educativa aparece también como una crisis de transmisión. Tal parece que hemos perdido claridad respecto a qué mundo heredamos y bajo qué principios podría todavía justificarse su continuidad. A estas transformaciones filosóficas e históricas se suman además una serie de corrientes contemporáneas que han radicalizado todavía más la crítica al antropocentrismo moderno. Entre ellas destacan particularmente ciertos desarrollos del ecologismo contemporáneo y los movimientos antiespecistas, ambos articulados alrededor de una sospecha común, la idea de que la civilización occidental habría construido su dominio sobre una separación artificial y jerárquica entre hombre y naturaleza. Desde esta perspectiva, la centralidad otorgada históricamente al ser humano no constituiría simplemente una descripción metafísica del mundo, sino también el fundamento simbólico de múltiples formas de explotación a los animales, a los ecosistemas y desde luego a otros seres humanos reducidos a recursos dentro de una lógica técnica y productiva. El antiespecismo, por ejemplo, cuestiona la legitimidad moral de establecer una diferencia radical entre la vida humana y la vida animal. Así como en otros momentos históricos se impugnaron jerarquías fundadas en la raza, el sexo o la clase, el antiespecismo considera que la pertenencia a una especie no basta para justificar privilegios éticos absolutos. Más allá de las diversas posiciones internas de este movimiento, lo importante aquí es que vuelve problemático uno de los supuestos fundamentales del humanismo clásico, la idea de una excepcionalidad humana evidente e incuestionable. De manera paralela,
ciertas corrientes ecologistas contemporáneas han criticado la concepción moderna de la naturaleza como mera fuente de recursos disponible para la voluntad humana. La crisis climática, el agotamiento de materias primas energéticas, gas, carbón, petróleo, por mencionar los más relevantes, así como la devastación ambiental, han contribuido a debilitar todavía más la imagen del hombre como soberano del mundo natural, favoreciendo en cambio visiones relacionales e interdependientes de la existencia humana con su entorno. Todo esto configura un horizonte intelectual muy distinto al que dio origen a las formas clásicas de humanismo europeo. Los retos contemporáneos parecen plantear una problemática que va más allá de la mera afirmación de la dignidad del hombre y que hace necesario pensar esa dignidad sin reinstalar automáticamente estructuras de dominación sobre aquello que queda fuera de lo humano, algo que, por cierto, queda muy bien señalado en el texto. A este panorama debe añadirse todavía otro elemento decisivo, la emergencia del transhumanismo y del posthumanismo como algunas de las expresiones más radicales de la crisis contemporánea de la idea clásica de hombre. Aunque ambos términos suelen confundirse, designan en realidad horizontes distintos. El transhumanismo conserva todavía en cierto sentido una confianza moderna en el progreso técnico y la capacidad humana de intervenir racionalmente sobre sí misma. Su objetivo ya no es simplemente transformar el mundo, sino transformar la propia condición biológica del ser humano mediante biotecnologías, inteligencia artificial, ingeniería genética o interfaces hombre-máquina. Enfermedad, envejecimiento e incluso muerte aparecen así no como límites constitutivos de la existencia humana, sino como problemas técnicos susceptibles de ser corregidos. En esta perspectiva, la educación misma corre el riesgo de dejar de entenderse como formación espiritual o cultural para convertirse progresivamente en optimización funcional de capacidades cognitivas y adaptativas. El posthumanismo, en cambio, suele adoptar un tono más filosófico y crítico. Más que exaltar ingenuamente el progreso tecnológico, cuestiona la propia categoría de lo humano como centro estable de la experiencia y del sentido. Influido por corrientes postestructuralistas, estudios ecológicos y teorías de la técnica, el posthumanismo considera que la figura moderna del sujeto autónomo, racional y soberano constituye una construcción histórica específica, hoy en proceso de disolución. La conciencia deja de concebirse como una interioridad aislada y pasa a entenderse como algo distribuido entre redes biológicas, técnicas, lingüísticas y sociales. Desde esta perspectiva, la distinción clásica entre naturaleza y artificio, cuerpo y máquina, humano y no humano, pierden progresivamente nitidez. El resultado es una profunda mutación antropológica. Ya no se trata simplemente de redefinir al hombre, sino de pensar más allá de él, según estas líneas de pensamiento. En este sentido, tanto el transhumanismo como el posthumanismo pueden interpretarse como prolongaciones extremas del largo proceso de descentramiento iniciado por la modernidad. Después de haber perdido el centro del cosmos, de la creación y de la conciencia, el ser humano parece perder ahora incluso la estabilidad respecto a sus propios límites ontológicos. La técnica ya no aparece únicamente como instrumento al servicio del hombre, sino como una fuerza capaz de reconfigurar aquello que entendemos por humanidad. Y quizá ahí radica uno de los trasfondos más significativos del debate contemporáneo sobre educación y civilización. ¿Cómo pensar la formación humana cuando la propia idea de humano ha dejado de ser evidente? Creo que el libro de alguna manera emerge en el interior de la larga crisis que aquí he descrito. No sé, aquí quizá me corregirán. Y quizá ahí reside una de sus dimensiones más interesantes, porque el llamado a una refundación civilizatoria puede entenderse también como el intento de recuperar una imagen fuerte del humano en una época que parece haber debilitado sistemáticamente todos sus fundamentos tradicionales. Y es precisamente en medio de este escenario, marcado por la crisis ecológica, la crítica del excepcionalismo humano, la fragmentación de los antiguos fundamentos metafísicos y la progresiva disolución de los límites ontológicos de lo humano, donde propuestas como la del libro que aquí estamos presentando adquieren su particular relevancia. Los autores parecen responder, en el fondo, a una sensación ampliamente compartida,
la intuición de que una civilización no puede sostenerse indefinidamente sin alguna imagen orientadora de lo humano y acaso también de lo divino, aun cuando las condiciones históricas para reconstruir esa imagen resulten hoy profundamente inciertas. Es en medio de este clima generalizado donde el llamado del libro a recuperar una educación humanista adquiere toda su densidad histórica. Más allá de acuerdos o desacuerdos, el texto parece surgir como una tentativa de resistencia frente a una época en la que no solo se han debilitado ciertas instituciones o valores, sino también la propia inteligibilidad del hombre como sujeto espiritual y moral. Sin embargo, la dificultad permanece abierta. No está claro si las categorías tradicionales del humanismo conservan todavía la fuerza suficiente para reorganizar un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas, ecológicas y culturales que parecen exceder ampliamente el horizonte en el que aquellas categorías fueron concebidas. En este contexto, la apelación a una formación espiritual y dialógica adquiere un significado que excede el ámbito estrictamente religioso. No aparece solamente como una doctrina moral o confesional, sino como una respuesta posible al vacío antropológico producido por la modernidad tardía. Frente a la fragmentación técnica, la lógica instrumental y la reducción de la educación a mera capacitación funcional, el libro reivindica nuevamente ideas como libertad, persona, trascendencia y formación espiritual. Sin embargo, quizá una de las preguntas más interesantes que el texto suscita, y esto constituye parte de su valor filosófico, es si una restauración humanista resulta todavía plenamente pensable después de las fracturas introducidas por la propia modernidad. No creo que el libro eluda esa tensión, más bien se sitúa en su corazón, y tal vez por eso su lectura resulta especialmente significativa hoy. En este sentido, el interés del libro, más allá de la solución que propone, radica en el síntoma histórico que refleja: la necesidad contemporánea de volver a formular una imagen fuerte de lo humano, precisamente en una época que ha erosionado los fundamentos metafísicos tradicionales de esa imagen. Tal parece que uno de los rasgos más significativos de nuestro presente es que incluso los proyectos orientados hacia el futuro adoptan cada vez más la forma de una recuperación de la comunidad, de la espiritualidad, de la tradición, de la persona, etc. El libro, me parece, participa de ese clima espiritual contemporáneo. De ahí la relevancia de la pregunta que late en su fondo: ¿es todavía pensable una restauración humanista después de la crisis moderna del sujeto? Gracias. Adriana Manasé, se debe este extraordinario compendio de preguntas y respuestas. Yo estoy plenamente convencido que vamos a escuchar de ellas interesantes reflexiones sobre este particular. Adriana, por favor. Muchas gracias. Pues la verdad estoy muy agradecida, muy contenta de poder compartir este ejercicio que hemos hecho el maestro Marcelo y yo, de, digamos, este diálogo al que yo lo invité. En primer lugar, quisiera pues agradecer a nuestros ponentes, a nuestros presentadores. La verdad, una lectura profunda, una lectura importante, y además pues una parte de eso es cómo nos situamos en un diálogo intergeneracional. Las palabras, pues la verdad son muy pues dan mucho gusto, ¿no? esta presentación, y por otro lado son profundamente pues controversiales, incisivas. Con el maestro Carlos tenemos una discusión larga de hace tiempo y me da gusto que la vuelva a plantear. En este sentido, yo creo que posteriormente a lo mejor habrá una discusión en la que podamos participar pues todos, ¿no? Yo quisiera aprovechar estos minutos que se me conceden para hacer algo que no había hecho hasta ahora
En primer lugar, tal vez porque digamos, el ejercicio que nos planteábamos tenía una estructura tal vez un poco más modesta respecto a lo que ahora me aparece en la medida en que se va desplegando el marco en el que se mueven estas preocupaciones, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera hacer es como inscribir estas intuiciones del maestro Marcelo en un campo más amplio, digamos, que le da su verdadera dimensión. No voy a entrar en la discusión que nos plantea el maestro Carlos, pero que me parece que vale la pena retomar posteriormente, que es posible una refundación dentro del marco del humanismo, es decir, todavía el humanismo nos sirve para repensar al hombre. Es una pregunta fundamental, me parece, y una pregunta que justamente establece quizá el puente y la diferencia, el diálogo entre una visión, pues vamos a llamarla de corte humanista, y una visión posthumanista, que hoy hasta cierto punto se perfila en el horizonte, acaso como una postura frente a otras y frente a otra que es la que yo quisiera pues compartir con ustedes, ¿no? En estos breves momentos que pueda yo hacer uso de la palabra. Bueno, lo que sí he dicho es la motivación que tuve al pedirle al maestro Marcelo la entrevista, porque yo sentía justamente que él nos estaba planteando esta inquietud, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación frente a un mundo en donde ya no se sabe qué cosa es qué, con discursos que se contraponen y se superponen, y digamos que esta confusión no es nueva, naturalmente, probablemente viene desde mucho antes de Platón, porque el pobre de Platón estaba bastante confundido, pero cuando condenan a su maestro debe haber sido todo una crisis civilizatoria, ¿no? De manera que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la velocidad a la que se van dando estas cosas. O sea, no terminamos de pensar en un contexto cuando ya viene otro. Lo que parecía inamovible hace 20 años, hoy no tiene ningún sentido. En fin, este vértigo pues, en el que vivimos en la modernidad tardía, sí constituye un elemento que nos obliga como a repensar en qué consiste esto de formar jóvenes, ¿no?, para convertirse en adultos, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que consideramos deseable de una manera más o menos clara. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis en el sentido de que yo me pregunto si no es esto uno de los elementos que está en el fondo de lo que se ha dado por llamar la educación neoliberal o el cambio de paradigma de lo formativo a la capacitación. Porque si una sociedad no sabe qué es lo que quiere, pues ha de decir, pues hay que la formación la hagan los papás como puedan, ¿no? Yo me voy a dedicar a que por lo menos sean buenos odontólogos, ingenieros razonables y abogados más o menos capacitados, ¿no? Y entonces se pospone la formación. Pero es una trampa, porque las familias, los papás, necesitan a la sociedad y necesitan tener una orientación y una claridad respecto a qué es lo que la sociedad considera deseable, y a partir de eso va a educar a sus jóvenes. Entonces, se come la cola como ha dicho, como nos ha dicho Ara, este tema pues enorme de la crisis que
aparentemente estamos viviendo. En este momento, por cierto, les comento en corto, yo ya no estoy tan segura que las dudas vinieran del maestro Marcelo. A lo mejor en realidad yo se las adjudiqué porque eran mis dudas. En realidad el maestro Marcelo es un hombre de convicciones muy sólidas y yo pues vengo de una historia más anclada en la ilustración, ¿no? De manera que estoy más sujeta a la perplejidad y a los vaivenes del mundo. Entonces, pero bueno, eso ya nos lo dirá él. En cualquier caso, la entrevista se planteó en estos términos y particularmente a raíz de un texto que nos pidió sobre el humanismo y cuyo resultado fue un conjunto, una diversidad de propuestas que yo creo que lo que indica es justamente que no hay una unidad de visión, sino que todas estas diferentes búsquedas, como digo, pues dan un panorama que puede ir para un lado, puede ir para el otro, puede ir por el lado de la inteligencia artificial. Se habla de que vamos a vencer a la muerte y eso yo lo tomo muy en serio cuando lo dicen científicos de altos vuelos y dicen el ser humano o esa cosa que somos no va a morir, no va a morir de la manera que ha muerto durante, qué sé yo, cuántos milenios llevamos como seres mortales, ¿no? Algunos dicen, no, bueno, qué sé yo, qué es eso, ¿no? Pero bueno, da igual, la posibilidad de vivir indefinidamente realmente sí constituye un cambio muy, muy grande. El tema, por ejemplo, del especismo, es decir, hay una excepcionalidad en el ser humano o no. Hay como temas que están compitiendo, vamos a decir, por tratar de dar una mirada sobre esta crisis general que se nos ha venido encima. Creo que esta sería como un poquito la problemática, como han mencionado nuestros presentadores, en el que se da la entrevista y en la que se apuntan estas visiones. En el transcurso de esa entrevista, como verán ustedes si leen el texto, el maestro Marcelo empieza a apuntar a la necesidad de un cambio de etos que, en su opinión, corrija un materialismo, acendrado, que se impuso con la modernidad y con la modernidad tardía que estamos viviendo. Y ahí es donde, claro, empieza lo sabroso, ¿verdad? Lo interesante, es decir, de qué manera, cómo es esta refundación, en qué estamos pensando, porque naturalmente, como nos decía el otro día el maestro Carlos Moreno, de algún modo nos lanza a una serie de interrogaciones que son como los peligros en los que se mueve el pensamiento. No queremos volver a una visión dogmática, una visión más o menos establecida, y por el otro lado, que pudiera ser esa búsqueda de restauración que dé sentido a este momento pues, de confusión. Y por el otro lado parece que hay una búsqueda permanente de ideologías que se conviertan en nuevas formas religiosas, porque parece que el ser humano que somos no podemos estar sin un horizonte que dé sentido a nuestra acción. Y entonces buscamos una nueva ideología y esa nueva ideología o esa nueva visión se convierte en una camisa de fuerzas, ¿no? No es eso lo que se busca, naturalmente. Pero ¿cuál es entonces ese etos que le puede dar unidad al discurso, ¿no?
Yo lo que quería plantear ahora es algo que se me aclaró en cierto sentido en el transcurso de estas presentaciones y, digamos, de estos diálogos, y que consiste en que esta visión, digamos, no dogmática, sino que lo que parece que estamos hablando es de la irrupción del infinito, la irrupción de una dimensión de infinito sobre el orden de lo finito. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo, creo yo, es a eso a lo que se está refiriendo el maestro Marcelo. Ya decía Ariadna que no era una búsqueda dogmática, naturalmente, sino al contrario, esta posibilidad de que alguna dimensión absoluta pueda entrar en diálogo con la facticidad, con la finitud. En esto, y esto es a lo que yo quería de hecho llegar, es que el maestro Marcelo no estaría solo, y al contrario, aunque en el libro, en el texto y en nuestro diálogo, apenas está insinuado, o sea, está formulado, pero no está desarrollado. Digamos, forma parte de lo que por el otro lado podría ser un nuevo horizonte, una nueva figura del mundo. ¿Qué quiere decir esto? No sé si algunos de ustedes se acuerdan, yo sí, a finales del milenio pasado había una frase que le repetía todo el mundo y que consistía, primero se le adjudicó a Malraux, luego se le adjudicó a Mauriac y luego finalmente no sé quién fue el autor, que decía: el siglo XXI será religioso o no será. Y era apodíctico. Y de algún modo recuperaba la sensación de que tenía que haber una salida en un sentido diferente al que habíamos experimentado y que de algún modo mostraba la crisis o las grietas de la modernidad, ¿no? Unas grietas muy obvias, muy evidentes, como por ejemplo la racionalización de los campos de exterminio, como habían señalado Adorno y Horkheimer, ¿no? La crisis ecológica, la crisis, digamos, la conciencia de los límites de nuestro planeta y la sobreexplotación de los recursos naturales. El colapso del socialismo, que fue absolutamente un hito de época, ¿no? Después de todo, la esperanza generacional de varias generaciones que se había puesto en la posibilidad de un orden más justo a través, digamos, de la revolución socialista. Y bueno, y por último, la idea de vida buena, que se convierte en una especie de bienestar anodino, digamos, centrado en el consumo, o por lo menos muy ligado al consumo. Todo eso que la modernidad, yo quisiera sí decir, la modernidad trajo cosas extraordinarias y maravillosas y no la podemos tirar por la borda así como así, pero claro que sus grietas obligan a pensar en algo más, en algo que de algún modo permita un diálogo con otra cosa y con otra, como dice, ¿cómo se llama? Villoro, otra figura del mundo, ¿no? Y no es casualidad que, por ejemplo, Habermas, que no es un autor, digamos, que vaya por el lado religioso, ni mucho menos, haya hablado de la era post-secular. La era post-secular quiere decir algo así como la era post-jacobina, donde nos da urticaria hablar de Dios y etcétera, ¿no? Y donde nos da urticaria hablar de la trascendencia. Esta era postsecular, ¿qué es? ¿A dónde va? Todavía no lo sabemos, pero hay figuras como el propio Derrida. Derrida es un autor, digamos, es el autor de la posmodernidad, que puso en cuestión el humanismo, ¿sí? Y termina hablando de don, de perdón, de mesianismo,
de mesianismo sin Mesías, pero de mesianismo. Tenemos figuras como Agamben, como Catherine Chalier, como Pierre Henry, como Charles Taylor, para no hablar del propio Levinas, que tuvo una enorme influencia en finales del siglo XX y en todo lo que va del siglo XXI. Es decir, que hay una gama de autores que están repensando o han dado la pauta para repensar la relación con la trascendencia, ¿no? Me parece que por aquí puede ir una veta de pensamiento que abriría espacios de gran renovación. Y en definitiva, como nos decía Ariadna, no es doctrinaria. No se trata ahora de una guerra de creencias o de credos o de religiones, ¿no? Por supuesto que eso sería un paso atrás brutal, a pesar de que, como vemos y sabemos, el resurgimiento de los fundamentalismos en el mundo está a la orden del día. Pero yo creo que la parte atendible, la parte mucho más interesante, la que realmente abre camino, es esta otra parte, ¿no? En donde se trata de una radicalización de la dimensión ética que nos lleva, por ejemplo, a la conciencia de la persona humana, que nos pone en contacto con el personalismo, que de alguna manera reivindica esta posibilidad de diálogo con el otro, más allá, digamos, si es que eso es posible, de una idolización de la ideología, ¿no? Digamos, de las ideas. ¿Es posible esto? ¿De qué manera nos pondría en una situación? ¿De qué manera abriría camino para pensar la humanidad de una manera más compasiva, más pacífica, más pues con opciones, ¿no? Con opciones menos violentas, menos brutales. A mí me parece que ahí hay una veta de la cual los indicios o las intuiciones del maestro Marcelo se inscribirían. Como digo, no está desarrollado esto en el texto porque está apenas apuntado, pero nos da otros 40 años de estudio como para explorar estas distintas vertientes en las que pues, podríamos entender la manera de nuestra relación con la naturaleza, o bueno, no quiero hablar de naturaleza, pero con otros seres, digamos, con otras entidades naturales y no naturales, sobre todo con nuestros semejantes. ¿Y por qué digo que con nuestros semejantes? Aquí voy a hacer una mínima forma de respuesta, porque creo que estamos hablando del orden simbólico. Es solamente en el orden simbólico como todo esto tiene sentido. Y el orden simbólico no parece, o sea, si bien incluye a todos los demás seres, no parece pasar, solo parece depender, digamos, del diálogo que podemos establecer con otros seres humanos en relación a este mundo que habitamos en común, ¿no? Como digo, me parece que esto tal vez podría dar un sentido de las implicaciones y de la significación de un diálogo como este en el contexto de una era possecular, que yo sí creo en definitiva que estamos en transición a dónde no lo sabemos, pero que una de las vertientes de esta
transición, de esta crisis que nos lleva hacia otra manera de entendernos. Una de ellas es esta era possecular, esta recuperación de la trascendencia y del diálogo, digamos, que nos instituye, que nos habita, que habitamos y que de algún modo nos conforma. Entonces, pues, quisiera, pues hasta aquí sería mi participación, pero me parece que esta manera en que se amplía la visión puede dar una mejor noción de a dónde apunta este diálogo, ¿no? A dónde apunta, más allá incluso de la revisión de una antropología que pueda dar lugar a una educación digna de tal nombre, a una manera incluso de comprender la tarea humana y la manera en que nos relacionamos unos con los otros, ¿no? Muchas gracias. Ahora, para cerrar este círculo de interesantes reflexiones, vamos a escucharla del maestro Marcelo Ramírez. Gracias, Alfredo. Buenas tardes a todas y a todos los amigos aquí presentes. Agradezco profundamente la presencia de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí necesito el hilo de Ariadne para tratar de desplazarme en este laberinto de ideas, de tesis y de problemas en que se ha convertido este tema que con toda inocencia se presenta como un cambio civilizatorio y que ya vimos que entraña muchas cosas, algunas insolubles, no en principio, pero que parecen insolubles a la inteligencia de nosotros los pobres mortales, que necesitamos el cambio. Esa es la peor tragedia, que buscamos el cambio, que sabemos que es urgente cambiar y que no sabemos cómo lograrlo y hacia dónde exactamente nos va a llevar. El maestro Carlos Moreno, en otro encuentro parecido al presente, había planteado justamente esa pregunta y había dicho, bueno, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo se va a dar este cambio? Y yo quisiera hoy, si no contestar plenamente a la pregunta, cuando menos dar un indicio de la respuesta, porque aquí las señales son tan o más importantes que las respuestas categóricas. No buscamos respuestas categóricas. Los grandes temas de la filosofía, esa ha sido siempre mi convicción, no requieren respuestas dogmáticas, tajantes y definitivas. Siempre están abiertas, decía yo, como ya enseñan los diálogos socráticos, a que las preguntas suscitarán otras preguntas. Y ese buscar interminable es lo que le da sentido a la inquisición filosófica. El ser humano no busca respuestas definitivas, quiere encontrarlas, pretende encontrarlas, pero sabe que va a encontrar indicios y que su destino es la búsqueda. Por eso la filosofía es la ocupación eterna del hombre. Desde antes que hubiera el nombre de filosofía, frente al cielo estrellado, los hombres se hacían interrogantes que no sabían cómo contestar. Y ahí nació la religión, ahí nació la ética, ahí nacieron las grandes doctrinas de la humanidad. Bien, yo pienso
que no hay una respuesta que un grupo de sabios o de mentes privilegiadas pueda aportar. Yo creo que una vez que una inquietud es asumida por una comunidad y es vista en toda su relevancia, el movimiento mismo de la historia, este movimiento dialéctico de tesis y antítesis, esa búsqueda generada por una inquietud legítima, va encontrando su camino. Un gran pensador en un momento determinado puede hacer la gran síntesis, ese es su mérito, pero él no es el descubridor de las respuestas, él es el espíritu de una época que habla a través de él. Aristóteles fue el espíritu de una época, como lo fue Platón, como lo fue Sócrates, como lo fueron los grandes pensadores medievales. Pero esas inquietudes ya hervían en el seno de la sociedad, ya inquietaban a los hombres, a veces desde los más simples hasta las mentes más refinadas. Y hoy estamos sintiendo, a mí de eso estoy convencido, justamente ese hervor de la conciencia, esa inquietud, esa insatisfacción, esa búsqueda perenne de eso que llamamos verdad y de la cual algunos dudan y sin embargo cuestionan, preguntan y refutan. Yo quisiera en este esfuerzo por encontrar un hilo conductor de mi enfoque, recuperar parte de las ideas que presentó la maestra Ariadne y que me parecieron muy interesantes. Quisiera destacar primero que esto que llamamos educación y los fines de la educación ha sido una necesidad sociológica de mantener la identidad de todo grupo humano. Todo grupo siente la necesidad de transmitir su herencia a la generación que llega, a la generación que va a sustituirla, y le da herramientas materiales y le da también herramientas morales y espirituales para resolver las grandes inquietudes que en ese momento son palpables en las personas. Claro que cuando las sociedades están frente a problemas inmediatos, cuando predominan las necesidades de subsistir, de asegurar la vida frente a grupos rivales, frente a la naturaleza, etcétera, frente a las contingencias de la naturaleza, lo primero que se imponen son las respuestas prácticas. Y la educación tiene así, por necesidad y se mantiene hasta el presente, como prioridades las necesidades básicas del ser humano, porque ante todo somos organismos vivos que necesitamos, decía Spinoza, el gran filósofo, asegurar primero el ser. Todo mundo lo dice en forma coloquial, primero está el ser y luego el deber ser. Y así es, porque eso está impuesto por la estructura misma de nuestra condición. Necesitamos comer, guarecernos, asegurarnos el alimento, el techo y la seguridad. Pero el hombre no se conforma con eso, porque si no saliera de estas necesidades primarias, no sería hombre. Nosotros podemos dudar mucho de qué es el hombre y preguntar en qué consiste ser hombre, pero negativamente sí podemos asegurar cosas. El hombre no es un gato, no es un perro, no es un caballo. Con todo respeto a estos animales, el hombre es algo cualitativamente diferente que emerge
con un mundo de necesidades y aspiraciones. Cuando Ariadne hablaba de las estrellas como guía que nos orientan en la existencia, yo recordaba unos versos del poeta Horacio. Él decía en uno de sus odas, le decía a alguien que supuestamente lo estaba escuchando, a su protectora Mecenas, le decía Horacio a Mecenas: inserta entre los líricos mi nombre y orgulloso las estrellas del cielo tocaré con mi frente. Él sabía que esa era su aspiración, y el gran poeta, en cuanto un hombre de ambiciones, pero de artista, de poeta precisamente, aspiraba a tocar las estrellas y sabía que hay un camino para llegar a ellas, y yo creo que Horacio fue uno de los que lo consiguió. Así es que no es todo puro deseo y pura aspiración. Hay aspiraciones que en cierta medida se cumplen, aunque nunca alcancen la plenitud, porque, y aquí recuerdo otra frase de un maestro mexicano famoso: entre el ideal y la realidad siempre habrá el espacio inconmensurable de lo relativo. No podemos huir de la relatividad en que nos movemos. Y de paso le contesto y le comento a la doctora Menacé, yo aprecio mucho sus juicios y los respeto, pero quiero aclarar algo que ella dijo. Ella piensa que hay una manera de estar más seguro de lo que uno cree cuando vive arropado por una tradición, como en mi caso podía ser la religión cristiana, pero no es así de fácil. Yo he pasado por muchos momentos de duda y de incertidumbre. Las grandes búsquedas siempre nos muerden con la inquietud y con la duda, de manera que yo no creo que podamos crecer en cualquier búsqueda que sea, y menos en las de orden moral y espiritual, sin estar mordidos por la duda y la incertidumbre. Y esto vale para todos los grandes buscadores de las verdades religiosas. Los imaginamos como personas que han resuelto un problema y viven en la comodidad de sus convicciones. Querida doctora, no es así realmente. Se lo digo con honestidad porque estamos en esta búsqueda de lo que llamamos la verdad. He padecido, y por eso agradezco mi encuentro con San Agustín cuando me tropecé con él, porque las grandes dudas que me laceraban el alma, y por eso cito a Omar Khayyam, solamente se satisfacen cuando uno piensa que existe esa fuente que puede colmarlas. No hay ninguna gran verdad ni ninguna gran certeza que se pueda vivir dogmáticamente, porque eso sería falsificar el sentimiento religioso y las grandes verdades de la ética. Siempre tenemos un pie en la duda, en la incertidumbre, en eso que nos corroe y la solidez de la roca que queremos encontrar. Pero esto ya es a modo de confesión personal, le ruego que me disculpen, pero forma parte del trasfondo de mi pensamiento. Continúo. Entonces, aparte de esos fines inmediatos, indispensables para vivir en la seguridad y en la tranquilidad, y que además todos tenemos derecho a perseguir, haber realizados esos fines de éxito, de comodidad y de obtención de bienes materiales, la mentira no está en ellos, está en absolutizarlos,
está en olvidar que son medios para los fines trascendentes que permiten la realización de eso que seguimos llamando nuestra humanidad, porque no hay otra palabra, no sé qué palabra tendría que inventarse, todas tienen que ver con lo humano, transhumanismo, ultrahumanismo, es como el superhombre de Nietzsche, que sigue siendo un hombre, pero un hombre proyectado en la infinitud de los valores del hombre superior. Entonces, necesitamos esos otros fines que hacen que nuestra humanidad, esos fines que encarnan valores superiores y que ya aparecen desde los fines intermedios, los fines del artista, del compositor, del gran músico, pueden ser fines intermedios, también quiere el éxito, también quiere la fama, la gloria, pero ya apuntan a algo más alto, a algo más total, a algo más completo, ya apuntan al bien espiritual. Veía yo que los grandes músicos, cada uno a su modo, ha buscado la obra musical total, nunca se les da, pero como decía Ariadne muy bien, en la medida en que se acercan a esa finalidad absoluta, en esa medida realizan su cometido de artistas. Paso ahora a comentar un tema que supo destacar muy bien aquí el segundo comentarista. Maestro, a usted le agradezco haber recordado a los grandes maestros de la sospecha. La edad moderna se caracterizó por que nos fue mostrando muchas de las mentiras y autoengaños en los que habíamos vivido. Lo grave no fue el descubrimiento de estas mentiras, eso fue magnífico. Marx descubrió que tras los intereses aparentemente generosos, el desprendimiento de la burguesía y demás, latían los intereses mezquinos del enriquecimiento, y que todo esto condicionaba el modo de pensar de una sociedad. Yo creo que esto encierra una gran parte de verdad, pero que llevado al extremo, llevó a la destrucción y a la visión totalitaria de un marxismo que olvidó, por ejemplo, la importancia de la cultura. En la antropología social lo vemos. Los antropólogos que redujeron todos los problemas de las comunidades indígenas a problemas económicos, fracasaron porque encontraron que esas comunidades no solo querían progreso a lo occidental, a lo liberal o neoliberal, como aquí se dijo, querían también seguir siendo parte de una comunidad que el individualismo capitalista desbarataba y que el socialismo burocrático a su modo también destruía. Entonces, esta fue un descubrimiento que tuvo un efecto positivo. Lo vemos en las obras de Max Weber, cómo aprovecha la categoría de clase social, pero dándole nuevas dimensiones sociológicas. Luego tenemos el caso de Sigmund Freud, que también descubrió que no somos los seres inocentes, racionales y diurnos. Siempre digo diurnos en el sentido de estar alumbrados por la claridad de la razón. Somos seres con muchas vetas oscuras dentro de nosotros. Somos seres que a veces no nos comprendemos a nosotros mismos, y eso solo se proyecta, otro gran descubrimiento de Freud, en los sueños, que son la expresión de esos deseos oscuros
que dominan el inconsciente. Pero ¿qué pasó? Una vez más, una gran verdad fue distorsionada y se convirtió también en una ideología. Y todo el mundo empezó a explicar toda la conducta del ser humano en términos de racionalización de esas tendencias que son las que verdaderamente configuran la personalidad real del ser humano. Es una verdad que distorsionada y llevada al extremo, y olvidando que el hombre también tiene dominio sobre sí mismo y sobre su libertad, ha hecho del ser humano una especie de robot al que, si se le imprimen todos estos impulsos, es un ser humano completo. Y esa es la gran mentira al lado de las grandes verdades que aportó el psicoanálisis. Y tuvo que ser corregido por los propios psicoanalistas, entre los cuales el último fue precisamente Viktor Frankl, que descubrió la dimensión espiritual del ser humano y encontró en sus propios pacientes que al recordar su pasado, a veces podían remontarse a vidas anteriores y encontrar la explicación ahí profunda de sus traumas y de sus problemas. Pero ese es otro tema y lo apunto nada más para que vean cómo no hay una sola dirección en el pensamiento moderno. El pensamiento moderno ha tenido sus venenos y sus antivenenos casi enseguida, pero todavía estamos llenos de ellos. Luego tendríamos el caso de Nietzsche, quizá el más sutil y peligroso de todos los grandes pensadores. No me voy a detener en él porque no se puede caracterizar un pensamiento complejo con unas cuantas palabras. Solamente quiero decir que ahí nuevamente tenemos una gran inversión hecha por un genio que ha marcado la época nuestra con eso que se llama el nihilismo como destino moderno del hombre y del hombre futuro. No creo en eso y tan no creo que por eso pienso que es posible y necesaria una refundación civilizatoria. Ahora voy a detenerme brevemente en este concepto. Repito, no lo hago en un alarde de suficiencia ni mucho menos, porque creo que ante estos temas mayúsculos, tremendos, tremebundos, como decía mi maestro de metafísica, no cabe ninguna arrogancia, sino la más completa humildad. ¿Qué es una renovación de la civilización? Por favor, no es ninguna novedad. La misma modernidad fue una refundación civilizatoria. Es más, frente a la Edad Media reclamó su superioridad, reclamó ser la expresión de las luces, de la razón, de la ilustración. La Edad Moderna es el colmo de la autosuficiencia, en la cual todavía estamos inmersos. Y con ella vino grandes aportaciones. Yo coincido con la doctora Menacé en que es maravilloso este fruto de la civilización moderna, que es la ciencia. Pero la gran paradoja de una época como la nuestra es que su gran producto de pensamiento, la ciencia, no puede resolver los problemas que la ciencia misma ha creado. No puede resolver además la insatisfacción profunda que mueve la vida del hombre. No puede responder a las grandes preguntas porque esas grandes preguntas no son científicas,
son filosóficas. Entonces, una refundación civilizatoria no es solo una necesidad, es una posibilidad real que si no la buscamos, de cualquier manera se va a dar. Lo que pasa es que se dará sin dirección, se dará sin orientación, se dará sin que le inyectemos las inquietudes que nos carcomen y que nos hacen corresponsables de esta misión que es la de ser personas. Aquí me detengo porque he tratado de contestar que la tarea no es de un hombre, que el cambio civilizatorio se dará queramos o no, y que la participación se hará consciente justamente, perdónenme la terrible redundancia, en la medida en que nos hagamos corresponsables del derecho y el deber que tenemos de participar en este cambio. Y eso va sobre todo para las maestras y los maestros. Decía yo en la reunión pasada que el solo hecho de cobrar conciencia de una necesidad nos indica ya el camino en el que estamos. Yo tengo esperanza de que esta conciencia de la necesidad, algo muy marxista también, por cierto, pero no solo marxista, crezca y llegue a la conciencia de todos nuestros contemporáneos. Muchas gracias. Hola, soy Judith López Alvarado, del Corporativo Figueroa Comunicación. Tengo muchos años en el periodismo y también fui educada con los maestros de nosotros y de nuestros compañeros y nuestro entorno. Yo les preguntaría, en la entrevista que le hace la doctora Adriana, hacia una refundación civilizatoria, tomando en cuenta el libro de humanismo que usted presentó hace unos meses. ¿Creen posible que esta refundación civilizatoria pueda hermanarse con el humanismo que se ha perdido totalmente? Porque no vamos a dejar de lado, los maestros actuales dejan mucho que desear. En las aulas, en la casa y en donde quiera que estemos y vayamos, los niños están con las computadoras, con los celulares, ya no hay esa cercanía, esa enseñanza, esa filosofía que podemos tomar en los árboles, en los animales, en las mariposas, en los pájaros, que nos enseñan filosofía y nos enseñan a pensar en la forma de ser, de vivir y de humanismo, porque hasta en los animales hay humanismo y amor. Y esto, debido a la tecnología, lo hemos dejado a un lado. ¿Ustedes consideran que se pueda, a través de la educación, enseñar a los niños lo que es una civilización humanista? Gracias. Bien, yo tenía otra pregunta también. Tenía una pregunta porque en el cuestionario me llamó muchísimo la atención el que de la filosofía de la educación de pronto se introdujera el tema de Dios. Y tú preguntas, ¿y por qué traemos el tema de Dios? Y es allí donde escuchamos o leemos las reflexiones sabias de nuestro amigo Marcelo. Este es un tema que pudiera ser esclarecido, pero creo yo que sería para la otra, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es una pregunta que sí puede dar pie a toda otra reflexión, pero en relación a lo que decía la maestra, y el tema que parece como presente, ¿no? Desde una de las intervenciones, bueno, nada más aclaro que yo nunca dije que no era humana, ni mucho menos, o que no sabía si era humana, no. Lo que estoy diciendo es
que hay todo un desarrollo tecnológico que está poniendo en cuestión cuáles son los límites de lo humano, ¿no? Y yo no estaría yo en ese tenor, pero básicamente lo que quería decir a la maestra, esta última intervención, es que realmente a lo mejor es más sencillo, ¿no? Es decir, efectivamente el contacto directo, la atención al otro, la escucha, la verdadera presencia, es la enseñanza espiritual más profunda que podemos darle a los niños. Y no solo a los niños, a los adultos también. Es decir, más allá de las teorizaciones que hemos estado haciendo respecto a una antropología, qué es el hombre, cómo vamos a concebirnos, qué sé yo, etcétera, la verdad es que en la relación diaria, en la relación cotidiana y verdadera, ahí es donde se da la presencia fundamental del espíritu, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es esa pienso yo, la educación más fundamental, más básica, igualmente para el maestro, que también es padre, por supuesto, puede irse a andar en patines o jugar, qué sé yo, Atari, se jugaba en mis tiempos, qué sé yo. Da igual, es la presencia, es la cercanía, esa es la educación espiritual de fondo. Y bueno, nada más quería como que quedara un poco más claro que no estamos hablando de, digamos, de la relación con Dios en un sentido prácticamente inaccesible, sino en el tú a tú, en la relación cotidiana, en la presencia del otro, en la escucha. Es allí donde se da, me parece a mí, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentar. Y respecto a lo que me pregunta el maestro Alfredo, bueno, es decir, yo creo que lo que estábamos diciendo, porque el maestro empezó a usar un lenguaje religioso, pero que en realidad esa manera en que llamamos a Dios responde, en lo que yo le estaba planteando, a esta idea de la irrupción de lo infinito, de lo absoluto, en lo finito, ¿sí? De eso que no puede ser deconstruido, porque por más que lo analicemos y lo rompamos en 42 pedazos, siempre hay algo más, y ese algo más que es, digamos, el amor, lo absoluto, la necesidad de la presencia del otro, la necesidad de verdad, la búsqueda del amor, la búsqueda del sentido, eso está allí. Y llamémoslo como lo llamemos, ¿no? Creo yo que por allí iba la cuestión, y muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que ha quedado cabalmente respondida la inquietud que expresabas. Lo que haría yo sería solo reiterar lo que acaba de decir la doctora. Nada más quiero recordarle a toda la audiencia una cosa: la religión, el misterio de ella, queda despejado cuando entendemos la palabra misma. Siempre insisto en eso: no sentirnos desvinculados de nuestro fundamento. El fundamento de lo real para el creyente es algo que se llama Dios. Es estar ligado a Él, religión, es sentirse vinculado al origen y por lo tanto al destino. Origen y destino están íntimamente entrelazados. Si no entendemos nuestro origen, de estar referidos a algo absoluto, entonces todo se vuelve relativo y cualquier sentido que se busque es ilusorio. A mí se me hace el sueño más descabellado de todos el que se diga: ahora vamos a alcanzar la inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso?
es un sinsentido completo. Lo más que podemos alcanzar es a prolongar nuestra mortalidad. La ciencia ofrece vivir en lugar de 100 años, 300, 400. Hans Jonas, un gran pensador judío, decía esto: ¿realmente eso es lo que queremos? Cuando hayamos vivido 1000 años, ¿no nos cansaría esta vida de...? ¿Y qué pasaría con las nuevas generaciones? Imaginamos un mundo saturado de seres humanos que no se cansan de vivir. Esto tiene un plan, el mundo, el universo tiene un plan. Vivimos 80 o 100 años, 120 cuando mucho, por algo, no sé qué sea, pero en esa limitación espacial y temporal es donde debemos encontrar el sentido de nuestra vida. El sentido es valioso, es hermoso, porque tenemos poco tiempo para encontrarlo y realizarlo. Yo solamente quiero invitar a que reflexionen eso. Una eternidad ficticia es la prolongación de lo mismo en el tiempo y en el espacio. Ese es un sueño de lo más contradictorio. Viene desde el emperador Qin, fundador de China, que ya buscaba un elixir maravilloso para no morir. Repito con Jan Jonas, ¿qué pasaría si lo logramos? Cuidado que los deseos se cumplan, ¿eh? Gracias.